El día de hoy traemos el calendario de pagos faltante para los beneficios de Snap en este mes de agosto de este año 2023. Exactamente vamos a traer las fechas y los montos en cada estado. Como bien sabemos, el nuevo mes avanza y eso significa que muchos beneficiarios de Snap ya recibieron su dinero, pero muchos otros no, porque los estados aún tienen días límites para enviar sus beneficios a las tarjetas EBT. Pues es por ello que nosotros vamos a traerle la lista actualizada de cada estado que aún falta por enviar sus beneficios al Snap EBT. Junto a esto también traemos una noticia sorpresa, una noticia muy buena en realidad. Se trata de un estímulo de fin de verano, el cual ya está por comenzar. Y es que la espera ha terminado. A partir de esta semana, más de $1.000 millones pasarán de las arcas del gobierno a las cuentas bancarias o buzones de correo de miles y millones de residentes en un estado en concreto. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y vean toda esta información, que sabemos que les será de mucha utilidad. Teniendo en cuenta que el depósito de los cupones está bajo la administración de los gobiernos estatales, uno por uno, pues a continuación vamos a presentar exactamente las fechas de pago correspondiente a este mes de agosto en los estados del país que aún faltan por enviar. El primer estado que traemos es Alabama del 4 al 23 de agosto, Carolina del Norte del 3 al 21 de agosto, Delaware del 2 al 23 de agosto, Florida del 1 al 28 de agosto, Georgia del 5 al 23 de agosto, Indiana del 5 al 23 de agosto, Kentucky del 1 al 19 de agosto, Luisiana del 1 al 23 de agosto, Maryland del 4 al 23 de agosto, Michigan del 3 al 21 de agosto, Mississippi del 4 al 21 de agosto, Missouri del 1 al 22 de agosto, Nuevo México del 1 al 20 de agosto, Ohio del 2 al 20 de agosto, Tennessee del 1 al 20 de agosto, Texas del 1 al 28 de agosto, Washington del 1 al 20 de agosto. Exactamente estos estados son los que aún faltan por enviar sus beneficios a sus residentes para las tarjetas EBT. El cupón promedio de Snap es de unos $180 para una persona. Sin embargo, hay quienes pueden recibir el máximo beneficio, y es que esto depende exactamente del número de miembros que tenga su familia, así como también sea la situación económica. Estos son los pagos máximos que se pueden recibir en este año 2023. Para un miembro son $281. Para 2 miembros son $516. Para 3 miembros son $740. Para 4 miembros son $939. Para 5 miembros, $1.116. Para 6 miembros, $1.139. Para 7 miembros, $1.480. Para 8 miembros, $1.691. Y por cada miembro adicional, luego de los 8 miembros, son $211 adicionales. Recuerden que todos los miembros del hogar deben ser elegibles y cumplir con los requisitos de Snap EBT para ser tomados en cuenta como un miembro adicional de la familia. Perfecto, ahora hablaremos sobre este estímulo de fin de verano. Comienzan a llegar los reembolsos de impuestos a Minnesota por fin. La primera ola de pagos van a ser depósitos directos de $260 por persona y hasta $1.300 por hogar. Seguirán recibiendo cheques en papel por correo para aquellos que no hayan proporcionado una información bancaria al Estado anteriormente. El Departamento de Ingresos espera que se distribuyan casi 2 millones de pagos de reembolsos tan solo para fines del mes de septiembre. La legislatura ha extraído los reembolsos únicos de un superávit presupuestario proyectado con $17.000 millones. Es mucho dinero, señores. Estamos optando
por pagos más pequeños que los recomendados por el gobernador de Tim Walz y por los que hizo campaña. No todos los contribuyentes obviamente van a recibir dinero del programa. Los reembolsos se reservaron para los contribuyentes casados con un ingreso bruto ajustado e inferior a los $150,000 anuales tan solo en el año 2021, o también para los contribuyentes solteros inferiores a los $75,000 anuales. Las ganancias, incluso con $1 por encima de estos umbrales, automáticamente, señores, los descalifican. La cantidad de $260 se multiplica por la cantidad de beneficiarios en un hogar, con contribuyentes casados y hasta 3 dependientes que ganan el máximo posible. Los contribuyentes que fallecieron después del 1 de enero del 2023 aún califican, y las personas que viven en el estado parte del año van a tener que pagar una cantidad proporcional. Este proyecto de ley de impuestos más amplio que contiene los reembolsos se firmó en el mes de mayo. Los funcionarios de ingresos dedicaron los meses siguientes a establecer un sistema de distribución y examinar la lista de destinatarios aprobados. Mientras Walz promocionaba los reembolsos este miércoles pasado, los principales republicanos en la legislatura han señalado que estaban muy por debajo de lo que propuso anteriormente en su campaña de reelección el año pasado. La líder de la minoría republicana en la Cámara, Lisa Demuth, afirmó que el monto del reembolso es insignificante y que también le molesta que muchas personas no califiquen debido a sus ingresos. No para todos los contribuyentes, especialmente mirando hacia atrás en la campaña electoral cuando el gobernador Walz decía cheques de $2,000 para los habitantes de Minnesota, pues realmente fueron falsas promesas tal vez. De todos modos, el líder de la minoría del Senado, Mark Johnson, afirmó que estos reembolsos se verán eliminados por los impuestos y tarifas adicionales sobre la gasolina, sobre el registro de vehículos y los impuestos generales sobre las ventas, que la mayoría aprobaron durante la sesión legislativa a principios de este año. Recordemos que se utilizó el año fiscal 2021 como referencia para todo. ¿Por qué? Porque los reembolsos se vendieron como una compensación por las dificultades financieras durante la época de la pandemia. Y pues luego de eso vinieron las presiones inflacionarias que sucedieron tan solo a finales de 2021 y 2022. Además, el Estado pues esperaba también aprovechar algún que otro fallo anterior del IRS, los cuales evitaban tales pagos estatales de impuestos federales, pues estaban pendientes a una decisión final al respecto. De todos modos, ante tal controversia, a lo que a nosotros nos importa es que exista este reembolso. Son hasta $1,300 que usted va a poder recibir por hogar. Entonces, señores, si usted es de Minnesota o tiene algún familiar en Minnesota, hágale llegar esta noticia porque sabemos que van a poder aprovecharlo muy pero muy bien en estos meses posteriores.